Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bien, vamos a comenzar este culto de adoración a nuestro Dios, elevando nuestros brazos, ¿cierto? Glorificando con tres glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. De inmediato, mis hermanos, voy a donar una alabanza en el nombre del Señor. Volaré, volaré, estoy seguro, hermano mío, que volaré. Sí, lo sé muy bien, que un día junto a Cristo yo volaré. Yo las nubes pasaré, las estrellas cruzaré, porque un día volaré y ese sol he de cruzar, no en una nave espacial, porque un día he de volar. Gloria a Dios, voy a volar. Solo espero el final. Estoy seguro, hermano mío, que de volar. Volaré, volaré. Si te preparas, hermano mío, volarás también. Yo las nubes pasaré, las estrellas cruzaré, porque un día volaré y ese sol he de cruzar, no en una nave espacial, porque un día he de volar. Gloria a Dios, voy a volar. Amén. Toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, en esta hora también saludo a los pastores de nuestra iglesia, a los oficiales y a toda la congregación en el nombre del Señor. Tal vez para muchos, ¿cierto? Es una novedad, como día jueves, a lo mejor viéndome a mí, mis hermanos, realizando este culto, pero a la verdad, ¿cierto? Se me ha pedido como petición, ¿cierto? Realizándolo para poder, ¿cierto? También no dejar, ¿cierto? Este jueves pasar sin hacer culto. Lo importante, ¿cierto? Es enviar el mensaje de la palabra del Señor. Y como bien lo dice la palabra, ¿cierto? El soldado tiene que estar siempre preparado, mis hermanos. Eh, un soldado, ¿cierto? Siempre que tiene que estar dispuesto y preparado. No puedo decir no estoy preparado, porque la Biblia, ¿cierto? Lo habla de soldados. Así que en esta hora, ¿cierto? Para mí también es motivo de bendición, es motivo de gozo también estar en un momento, ¿cierto? Ya quizás culminando esta semana, ¿no es cierto? Con los cultos grabados, live que se realizaban durante a partir, ¿cierto?, del año 2020, de mayo en adelante, ¿cierto?, estos cultos que se empezaron a realizar, y ya esta semana, ¿no es cierto?, de octubre ya culminando, con la ayuda de Dios, ¿cierto?, el día domingo poder en forma presencial, ¿cierto?, a las 10 de la mañana, a nuestro culto, ¿cierto?, de inauguración también, nuestro templo. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos, contenta con Dios por todos los beneficios, por todas las pruebas, mis hermanos, por todas las cosas, porque estando en las manos del Señor, estando morando bajo la sombra del Omnipotente, dice, como dice el Salmo 91, ¿cierto? Dice que el que habita al abrigo el que habita el abrigo. Yo soy una convencida, mis hermanos, que he habitado, mis hermanos, he habitado porque dice que el que habita estará, ¿cierto?, protegido también por la mano de Dios. Así que el Señor, ¿cierto?, le bendiga. Me siento una hija privilegiada de parte del Señor, una hija, mis hermanos, que quizás no mereciéndolo, pero siempre Dios, ¿no es cierto?, como se dice, ¿cierto?, el obrero es digno de su salario. Así que yo me siento más que bendecida por todas las cosas que Él me ha dado, por todo lo que aún quizás mis hermanos a lo mejor ha quitado, pero todo, ¿cierto?, ha sido de parte del Señor. Yo estoy muy contenta, mis hermanos, porque quizás también pasé un proceso unos días, mis hermanos, quizás de mucha angustia, de mucha incertidumbre, pero toda la honra, ¿cierto?, y toda la gloria solamente es para Dios, porque los hombres pueden decir muchas cosas, mis hermanos, pero la última palabra la tiene el Señor. Y yo le he creído al Señor, mis hermanos, he creído sus promesas, he creído, mis hermanos, cuando el Señor ha hablado en mi vida, en todo momento, en instancias quizás difíciles, el Señor ha estado con mi familia también, con mis hermanas, con mis hermanos, ¿cierto?, con mis sobrinos,
porque Dios también la ha bendecido, también le ha dado el crecimiento a mis sobrinos que han ido, sobrinos nietos, mis hermanos que han ido creciendo también, y por qué no decirlo también bajo el amparo de nuestro Dios, instruyéndose en la palabra del Señor, que eso es lo más importante hoy en día, mis hermanos, que el niño cada día puede ir instruyéndose en la palabra del Señor. Así que yo me siento contenta en esta hora. También, mis hermanos, deseándole una bendición también a la familia de nuestro hermano Javier, ¿cierto? Sabemos que están pasando momentos difíciles, pero sabemos que si están los planes de Dios, hay un propósito con ese joven, Dios también, ¿cierto?, obrará en él conforme a su voluntad. Porque todo, ¿cierto?, tenemos que dejarlo en la mano de Dios. Sabemos, ¿cierto?, que en el libro de Daniel dice que la ciencia aumentará. También ha dejado la ciencia, mis hermanos, pero sabemos que Dios, ¿cierto?, es el único, mis hermanos, que puede hacer milagro. Es el único, ¿cierto?, que se puede manifestar aunque la adversidad, ¿cierto?, aunque cosas difíciles puedan suceder, pero Dios, ¿cierto?, es el único que se puede manifestar frente a todas estas situaciones, ¿no es cierto?, que la familia de nuestro hermano Javier, por aquel joven, quizás sus padres están sufriendo, pero también, ¿cierto?, le hemos llevado la oración primeramente para que ellos, ¿cierto?, se puedan aferrar al Señor, para que ellos, ¿cierto?, puedan buscarle también de más cerca. En esta hora, mis hermanos, vamos a pasar de inmediato a lo que es la palabra del Señor, mis hermanos, que la vamos a tener en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pero antes, ¿cierto?, de dar lectura a la palabra, voy a elevar una oración, primeramente de preparación, mis hermanos, para mi vida, en el nombre del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora alabo y bendigo tu nombre, Padre amado, porque usted es bueno, lleno de amor y de misericordia. En esta hora, Padre Celestial, te ruego, Padre amado, que usted en esta hora pueda estar también tomando dominio, el control, Padre amado, de este momento, de esta situación, para poder, bendito Dios, entregar su palabra, que pueda ser cabida, Señor amado, en cada corazón que pueda escuchar en esta hora su mensaje. Sabemos que su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor amado, como dice su palabra, que nuestra lámpara, bendito Dios, que es como un pan, Padre amado, necesario, como un alimento, como una miel, Padre amado, nuestro paladar, también su palabra, bendito Dios. Ve, Padre Celestial, yo te pido en esta hora, bendito Dios, que usted derrame esa bendición, derrame a través de su Espíritu Santo, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la palabra la vamos a tener en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nuevamente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mis hermanos, hoy día el mensaje los lleva, mis hermanos, a una reflexión en el libro del profeta Isaías. Un profeta considerado, ¿no es cierto?, el mismo autor de su libro, un profeta considerado, mis hermanos, de los mayores, un profeta, mis hermanos, que es hijo de Amós, no del profeta Amós, sino de Amos, que dice que también, mis hermanos, pertenecía a la clase alta, mis hermanos, de aquellos tiempos. El profeta, mis hermanos, Isaías, tuvo, mis hermanos, se podría decir, ¿no es cierto?, su participación, o Dios lo tuvo, mis hermanos, con 4 reinos, con 4 reyes, mis hermanos. Él era, generalmente, mis hermanos, dice que los profetas venían de un sacerdocio, ¿cierto? Venían de como se dice, de una lisa sacerdotal. Especialmente, mis hermanos, este profeta. El profeta Isaías, mis hermanos, siempre estuvo viviendo, mis hermanos, y estuvo al lado de los reyes. Dice que él estuvo, ¿cierto?, gobernando también y hablándole a los reyes, a 4 reyes. En especial, ¿cierto?, tuvo muchas alianzas, ¿cierto?, con él, y se oponía, mis hermanos, cuando allí, ¿cierto?, los pueblos, mis hermanos, se cruzaban, ¿cierto?, llamaban alianza con uno y otro pueblo. Él fue un opositor, ¿no es cierto?, que se uniera, mis hermanos, con el reino de Judá. Sabemos, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel se dividió, ¿cierto?, el reino del norte y el reino del sur. Unos pueblos, ¿cierto?, el reino
un reino, mis hermanos, tuvo mucha prosperidad económica, sin embargo, otro, mis hermanos, no le fue muy bien. Cuando Dios, mis hermanos, levantaba profeta, era porque el pueblo, mis hermanos, no iba bien encaminado. Dice que el profeta Isaías, cierto, una de esas, o hablando un poquito de su vida, dice que él se casó y también tuvo 2 hijos. Pero también, mis hermanos, podríamos decir, mis hermanos, que la vida, cierto, del profeta Isaías, mis hermanos, fue un profeta que predicó con mucha valentía, en momentos también difíciles, porque sabemos que cada vez cuando el pueblo de Israel, mis hermanos, se desviaba de lo que era el pacto que el pueblo había hecho, cierto, en un momento, un pacto de alianza, mis hermanos, y el pueblo se olvidaba, Dios, ¿no es cierto?, ahí mandaba un profeta y le hablaba y le decía lo que estaban haciendo mal, y dice que este profeta, mis hermanos, culminó de una manera muy trágica, muy trágica, mis hermanos, porque dice que este profeta fue aserrado, fue muerto de una manera muy terrible, que fue aserrado, ¿cierto?, por orden del rey Manase. Mis hermanos, cuando hablamos, mis hermanos, de profetas, generalmente los profetas, mis hermanos, sufrían mucho. Sufrían, mis hermanos, porque Dios le demostraba, ¿no es cierto?, lo que le venía al pueblo. Dios, cierto, lo dotaba, mis hermanos, porque el profeta dice que es un vocero de la palabra del Señor. Ellos oían la voz de Dios, cierto, y dice que el profeta, cierto, el profeta Isaías, dice que le fueron reveladas muchas cosas, mis hermanos, pero dentro de su libro, el cual es cierto, él es el autor, dice la palabra del Señor que le reveló lo más grande, que fue un autor, mis hermanos, el cual le fueron reveladas cosas grandes, cosas importantes, mis hermanos, que iban a venir a la humanidad. ¿Y cuáles las cosas más importantes, mis hermanos? El plan de salvación que Jehová Dios tenía para su pueblo. Pero hay que podemos ver, cierto, que no era solamente para su pueblo, sino que era un plan de salvación para toda la humanidad. Cuando el profeta Isaías, mis hermanos, aquí en el versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una profecía, mis hermanos, quizás revelada, mis hermanos, muchos años, casi 400 años antes, mis hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una profecía, mis hermanos, el cual, mis hermanos, fue revelada a este profeta. Y usada, cierto, de una forma y señalaba, mis hermanos, claramente cómo iba a venir, mis hermanos, cómo iba a estar, mis hermanos, y cómo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros analizamos, mis hermanos, todo lo que Dios, ¿no es cierto?, habla en su palabra. Cuando hablamos, mis hermanos, de lo más importante, que lo que lleva, ¿no es cierto?, el mensaje de la palabra del Señor es el mensaje de salvación. Eso es lo más importante, mis hermanos, predicar el mensaje de salvación. Y a través de este relato, mis hermanos, cuando Isaías se le revela, ¿no es cierto?, dice que por tanto el Señor mismo dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Qué grande revelación, mis hermanos, qué importante acontecimiento, mis hermanos, pudo predicar, pudo anunciar, pudo evangelizar este profeta, mis hermanos. Porque en aquellos tiempos, mis hermanos, la gente también estaba sufriendo, mis hermanos. También había muchas, cierto, desigualdades. También, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos, cuando aún habían reyes, ¿cierto?, que gobernaban bajo sus propios ideas, mis hermanos, no bajo las ideas y no bajo los estatutos de Jehová Dios, dice que había mucha desigualdad, porque el único, ¿cierto?, el único justo es nuestro Dios. El único, dice, que Él gobernará con justicia es nuestro Dios. Y aquí dice la palabra del Señor, mis hermanos, en el libro, ¿no es cierto?, de Isaías, en el capítulo 53, versículo 4, mis hermanos, habla, ¿no es cierto?, mucho de esto. Dice, en el libro de Isaías 53, 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Cuando él, mis hermanos, hizo este gran sacrificio de estar allí en el madero de la cruz, ¿no es cierto? Allí sufriendo azotes, allí sufriendo, mis hermanos, muchas cosas que la cual él no tenía por qué haberla pasado, mis hermanos. Él lo hizo, ¿no es cierto? Todo, mis hermanos, por amor. Y dice que por su llaga nosotros fuimos curados. A través, ¿no es cierto?, de ese sacrificio que él hizo en la cruz, nosotros hoy tenemos una oportunidad, mis hermanos, de salvación. Porque nuestras llagas, nuestras heridas, nuestras enfermedades, dice la palabra del Señor, dice que fueron curadas. Sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, hizo muchos milagros, hizo muchas sanidades. Aún dice que faltarían hojas, libros en la tierra para escribir todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo durante un periodo más o menos de 3 años. Porque eso fue, ¿cierto?, el ministerio, ¿no es cierto?, el cual nuestro Señor Jesucristo hizo. Y dice la palabra del Señor en el libro, en el capítulo 53, 12, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Sabemos, cierto, que cuando él estaba en la cruz también, mis hermanos, dicen que habían 2 hombres que con justa razón tal vez estaban en ese lugar, pero él también, cierto, aún de uno tuvo misericordia, mis hermanos. Entonces, esta profecía, mis hermanos, tan importante que predicó y que anunció, mis hermanos, el profeta Isaías, se cumplió. Y gracias a Dios, ¿no es cierto?, pudo cumplirse. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Qué hubiese pasado, mis hermanos, si no hubiese venido nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hubiese pasado, mis hermanos, si Él no hubiese muerto allí, cierto, y resucitado en el madero de la cruz? ¿Qué hubiese sido de nuestras vidas, mis hermanos? Hubiésemos estado, ¿verdad?, a lo mejor sin esperanza. Sin esperanza, mis hermanos. A lo mejor muchos enfermos no habían sido sanados, porque en aquello tiempo había mucha necesidad, había mucha desigualdad social también, como lo hay hoy en día. Pero, cierto, había una necesidad. Sabemos, cierto, que también en el capítulo 9, en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido hijo, nos ha dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así, ¿no es cierto?, llamado, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, cuando se anuncia, ¿cierto?, el nacimiento y reinado del Mesías. En el capítulo 42, versículo 1, también nos habla algo especial, mis hermanos, y lo que estaba sucediendo quizá en aquellos tiempos. En el capítulo 42, perdón, hermano, me equivoqué de capítulo. Pero aquí podemos ver, mis hermanos, que cuando Dios reveló esta cosa al profeta Isaías, mis hermanos, él la anunció con una valentía. Él la anunció, mis hermanos, con poder y autoridad. Las visiones, mis hermanos, las revelaciones que se le dieron al profeta Isaías se cumplieron. Él no tartamudeó, mis hermanos, aún conviviendo con los reyes, con los poderosos. Porque generalmente, mis hermanos, el hombre, hay profetas y hermanas, ¿cierto?, y hermanos que muchas veces se creen inferior cuando están frente, mis hermanos, quizás a un hombre, quizás a un político, o tal vez, ¿cierto?, a un hombre adinerado, y muchas veces lo sentimos menoscabado, mis hermanos, porque muchas veces el Hijo de Dios se siente menoscabado. Pero cuando está la gracia de Dios,
cuando está la seguridad, mis hermanos, que usted ha sido llamado al ministerio profético, cuando usted tiene la seguridad que ha sido llamado al servicio del Señor, cuando usted siente la seguridad, mis hermanos, que ha sido llamado para ser un verdadero hijo de Dios, usted no va a titubear, mis hermanos, cuando usted va a anunciar la palabra del Señor. No vamos a titubear, mis hermanos, porque Isaías no titubeó, mis hermanos, para predecir todas estas cosas, aún para anunciar, ¿no es cierto?, las cosas malas que estaban sucediendo en aquellos tiempos, que eran muchas, mis hermanos, eran muchas. Por eso Dios siempre levantaba profetas, mis hermanos, para decirle, mira, estás equivocado, estás haciendo esto mal. Para eso, cierto, era el profeta. Dios no levantaba profeta, mis hermanos, solamente para tenerlo adornado ahí. No, sino que el profeta, cierto, tenía que anunciar lo que se le revelaba, mis hermanos, porque era para el bien del pueblo. Hoy en día, mis hermanos, si los vamos al consejo de hoy en día, esta palabra, porque yo quizás podría estar mucho rato hablando, cierto, de las características o de la vida del profeta Isaías, pero el mensaje de hoy día, mis hermanos, es que nosotros no podemos callar, que hoy día nosotros no podemos callar, ¿no es cierto?, lo que es la palabra del Señor, y ser agradecidos, mis hermanos, y decir, mis hermanos, que esta profecía fue cumplida, y así como esta profecía, cierto, fue cumplida, también, ¿no es cierto?, lo que está escrito en la Biblia, mis hermanos, tiene que cumplirse, como lo está, cierto, como lo está anunciado también en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis también, cierto, cuál significa revelación, que todas estas cosas, cierto, deberán cumplirse, mis hermanos. Pero también hoy día Dios necesita hombres y mujeres, mis hermanos, valientes, como lo fue el profeta Isaías y como lo fueron muchos profetas también, muchos profetas. A lo mejor podemos decir, pero ¿por qué si él hacía la voluntad de Dios? ¿Por qué terminó de esta manera? ¿Por qué tuvo que morir de esa manera? Porque, mis hermanos, ningún profeta, como lo dijo, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, ningún profeta, ¿cierto?, va a ser quizá honrado en su tierra. No va a ser honrado, mis hermanos. Así que no se cuestione, mis hermanos, sobre todo a mi hermano, ¿cierto?, que anuncia la verdadera palabra del Señor cuando son cuestionados, mis hermanos. No se asombre, no sienta miedo, sino sienta una seguridad más clara de que realmente es Dios, ¿no es cierto?, el que está usando su vida, porque está la seguridad en usted de que usted está anunciando la palabra del Señor. Hoy día es necesario, ¿cierto?, es necesario predicar la palabra del Señor. Es necesario, ¿no es cierto?, que anunciarle que Jesús vino al mundo y Él, ¿cierto?, llevó nuestras enfermedades, que Él llevó, ¿cierto?, nuestras rebeliones, que Él curó nuestras heridas, mis hermanos, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a darnos esperanza. Pero muchos, mis hermanos, hoy día están despreciando esta esperanza. Muchos hoy día, mis hermanos, están en otras cosas, pero no están buscando, ¿no es cierto?, el reino, su justicia, que todas las cosas vendrán por añadidura. Por eso es necesario, como decía, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos, mis hermanos? El obedecer. Muchas veces decimos, no, si Dios, ¿no es cierto?, también quiere sacrificio, pero la obediencia, mis hermanos, Dios se cansó de los sacrificios, Dios se cansó de los holocaustos, mis hermanos. Hoy día lo que Dios quiere es obediencia, mis hermanos, es obediencia a Él. Y cuando nosotros, ¿cierto?, aprendemos a obedecerle a Él, también, ¿no es cierto?, entra el temor en nuestra vida, porque sabemos que hay un Dios que lo está mirando, hay un Dios, ¿cierto?, que está mirando toda cosa, toda acción que nosotros estamos haciendo y diciendo, mis hermanos. Y cuando pensamos, ¿cierto?, que Dios está mirando nuestras vidas, hay un temor, mis hermanos, porque dice que Él manda ángeles también, mis hermanos, en nuestras vidas. Él manda ángeles también, mis hermanos, para cuidarlo y para protegerlo. Por eso tenemos que amar, ¿no es cierto?, y querer, mis hermanos, también la obra del Señor. Amar lo que Jesús también hizo allí en el madero de la cruz, por su vida, ¿no es cierto?, y por la mía. Que Dios bendiga, ¿no es cierto?, a cada hermano, mis hermanos, que en esta hora está escuchando este mensaje, que sea de bendición para su vida y que no sienta miedo, porque no solamente usted puede anunciar un mensaje en la iglesia, en todo lugar, mis hermanos, y Dios está en todo lugar. Usted es la iglesia, mis hermanos, y cuando la gracia está sobre su vida, usted donde vaya, mis hermanos, va a anunciar las gratas nuevas de salvación, porque esta era una buena noticia. Y es una noticia, cierto, que hoy día nosotros hemos recibido, mis hermanos, una buena noticia,
que Él vino al mundo, que concebido, cierto, por una virgen, y todo eso se cumplió, mis hermanos. Así que en esta hora, hasta aquí, ¿no es cierto?, voy a hablar de su palabra y también voy a hacer una oración por los enfermos en el nombre del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, nuevamente voy a tu presencia, bendito Dios, para tener que darte gracias, porque usted también, Padre amado, ha sido con mi vida en esta hora para entregar su mensaje. Bendito Dios, esperando, Padre amado, que usted se haya agradado, Padre amado, de que yo haya podido también hablar de su palabra. Pero en esta hora también te pido, mi Señor amado, por todos los enfermos, en especial, Padre amado, por aquel joven, Padre amado, familiar de mi hermano Javier, que quizás está debatiendo entre la vida y la muerte. Sabemos que usted es el dueño de la vida, Padre Celestial. Usted, bendito Dios, vaya allí, mi Señor amado, tocando su vida, Padre Celestial, preparando la medicina si así fuese su voluntad. Padre Celestial, mi Señor amado, y así también dándole la fuerza a sus padres, porque ellos lo necesitan, bendito Salvador. Yo en esta hora te ruego también, Padre Celestial, por todos los pastores, por todas las pastoras, Padre amado, que en esta hora están enfermos, que están con una dolencia, bendito Dios. Vaya usted en esta hora, Padre Celestial, en su nombre, Jesús de Nazareno, bendito Dios, sacando toda dolencia muscular, sacando todo, bendito Dios, todo lo que atormenta, Padre amado, a sus hijas, Padre amado, que bendito Dios, que son sus hijas, Padre amado, que necesitan también, Padre amado, de su sanidad, de su medicina, mi Señor amado. Vaya usted tocándole, Padre amado. Así también yo te ruego en esta hora por cada niño, Padre Celestial, por cada Padre Celestial, porque cada día también hay muchos que están en los hospitales, bendito Dios, mi Señor, en agonía. Vaya usted también, Padre amado, tocando su vida, Padre Celestial. Yo te pido también, Padre amado, para que cada día usted los proteja, los guarde, Padre amado, de todo virus, de toda enfermedad, Padre Celestial, que pueda tocar nuestra vida, Padre Celestial. Yo en esta hora te ruego una bendición, bendito Dios, y así también, mi Señor amado, te pido en esta hora también, Padre Celestial, por todos los hermanos de nuestra iglesia que quizás están pasando alguna dificultad, algún problema. Coloca en ellos, Señor Jesús amado, ese anhelo, ese deseo de buscarte de más cerca, Padre amado. Consuela a la viuda, Padre amado. Consuela al huérfano, Padre Celestial. Así también te presento, bendito Dios, en esta hora nuestra nación, nuestro país. Está, bendito Dios, en tus manos, Padre Celestial. Cada día clamamos por Chile, para Cristo en esta generación. Bendito Dios, que primeramente, Padre amado, podamos ponerlo a usted por sobre todas las cosas. Bendito Salvador, mi Señor amado. Oro también, Padre amado, quizás por la violencia, aún por la delincuencia que se está viviendo, Padre amado, aún en nuestro sector, en todo lugar, Padre amado, de nuestro país. Líbralo, Señor amado, bendito Dios, de todo aquello, Padre amado, que daña, Señor, que anda haciendo daño, Padre amado, a toda mano hurtadora, Padre Celestial. Aún usted es poderoso para cambiar su vida, mi Señor amado, pero usted es justo, Padre amado. Guarda nuestros hogares, Padre amado. Guarda, Señor Jesús, nuestras vidas, Padre amado, de la mano del delincuente, Señor amado, para que seamos protegidos donde vayamos, donde tus hijos vayan, en todo lugar sean librados, sean guardados, Padre amado. Bendito Dios, porque sabemos que la maldad, bendito Dios, ha aumentado cada día, Padre Celestial, pero sabemos, Padre amado, que también hay un pueblo que cada día ora y clama, Padre Celestial. Bendito Dios, Padre amado, por nuestro sector, por cada lugar donde vivimos, mi Señor amado. Guarda a los niños, a los jóvenes, Padre amado, que quizás muchos han vuelto a sus colegios. Guárdalos, líbralos, Padre amado, de todo virus, de toda enfermedad. Bendito Salvador, y en esta hora, mi Señor amado, aún, Padre amado, te ruego también, Padre Celestial, por estos congresos que se están realizando, que todo, bendito Dios, sea bajo su voluntad, mi Señor, no bajo voluntad humana, sino bajo tu voluntad. Que usted sea dirigiendo la mente de los pastores, Padre amado, bendito Dios, de los líderes de nuestra misión, para que puedan, bendito Dios, gobernar y dirigir, mi Señor amado, bajo tu gracia, mi Señor, bajo tu voluntad. Y en esta hora todo esto te lo pido, te lo clamo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hasta aquí voy a dejar este culto de adoración a nuestro Dios. Así que el Señor les bendiga y muchas bendiciones, mis hermanos. Y voy a despedirnos, ¿cierto?, con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. No caer en tentación, líbralo del mal, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos
glorificar a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.